¿Cómo hacen las personas simples para tener hijos temerosos del cielo? Bueno, esta pregunta me la hacen a seguido muchas personas que saben que ellos en servicio de Hashem son personas simples. ¿A qué me refiero simples? No que su servicio de Hashem no vale para nada, sino que ellos saben que no son rabinos, no son grandes también, no hacen actos muy grandes y muy complicados en el servicio de Hashem, no, que son personas que sirven a Hashem con simpleza. Sabemos el dicho, en Eretz Israel se dice, no es simple ser un judío simple. Sí, es una cosa muy grande en realidad. En este caso, voy a traerles aquí 5 historias muy interesantes y espero que les guste. Acompáñenme. La primera historia es del rabino Uri Zohar, Zichrono Levrajá, un rabino que volvió a Teshuvá hace mucho, mucho tiempo, una persona que se entregó de verdad a la Torah de Hashem. Es de los primeros que volvió en Teshuvá en Eretz Israel y además él tenía un puesto muy importante dentro del grupo colectivo de todo el Estado de Israel en aquel momento. Él era un actor que se dedicaba a la comedia y a la gente le gustaba mucho Uri Zohar. Cuando él volvió a Teshuvá, mucha gente pensó que tal vez Uri Zohar lo que quiere hacer es vacilar a los religiosos, pero al final vieron muchas personas que no es cierto. Una vez, Uri Zohar lo invitaron a una reunión que iban a tener todos los maestros y el director de un Heider. El Heider es el lugar donde los niños van a estudiar. El director de ese Heider es un rabino muy, muy importante. Sin embargo, algo vio en esa reunión del rabino Uri Zohar muy extraño. Y era que un hombre muy simple, y me refiero a muy simple con una kippah tejida a mano, vestido de colores, que de largo se veía que no era una persona que se dedicaba todo el día al estudio de la Torah y al servicio a Hashem, se sentaba en la mesa de los rabinos honorables. Y esto es muy raro porque normalmente las personas así son invitados, lógicamente, no hay una discriminación, pero la mesa donde se sientan los rabinos con más honor no se sientan personas así. Entonces el rabino Uri Zohar de inmediato se acercó a él y le dijo, ¿quién es usted y qué hace aquí? A lo mejor estaba tratando de descifrar si estaba aquí con un tzadik nistar que nadie sabía. O a lo mejor es una persona que da mucho dinero al Heider para que el Heider se mantenga. Sabemos que todas las instituciones judías no se mantienen por lo que la gente da. Se mantienen por los grandes millonarios de Israel o de fuera de Israel, que dan dineros increíbles. Nosotros no nos podemos imaginar para mantener a todos los que estudian Torah. Hay gente que cree que el Estado de Israel los mantiene. El Estado de Israel da un poco de dinero, pero en realidad no cubre ni siquiera el 10% de los gastos que puede tener un lugar. Pero volvamos al tema. Aquel hombre le dijo, yo soy el padre del director. Y entonces el rabino Uri Zohar de inmediato comenzó a pensar en un momento, él es el papá del director. El director, un rabino con barba larga, es vestido como Nitaí, Talmid Jajam, reconocido, el papá. No entiendo, o sea, no me parece que sea el papá, de hecho ni se parecen. Cuando ya veo una persona con barba y otra persona sin barba, entonces ya no se parecen. Eh, el rabino Uri Zohar le dijo, cuéntame, ¿cómo es que usted es el papá de él? Le dijo, bueno, dado que usted me preguntó, le voy a contar la historia. Quiero que sepa primero que todo que él no es el único. Tengo 6 hijos más y todos se ven como los otros hijos tienen diferentes puestos. No todos son el director de Workader, pero tienen diferentes puestos en el cual está el ministro otros son los spoilers, otros son los Shiva, otros son Magid Shiur, otro es un Soferi de Shamayim. Cada uno tiene su puesto en el cual está. ¿Qué acontece? Yo me casé, así le cuenta el Señor, muy joven. Me casé con una persona parecida a mí. Éramos personas muy simples, guardábamos Shabbat nada más, tal vez un poquito de nida queríamos guardar, pero nada más. Después del matrimonio, nos pusimos a pensar, ¿qué es lo que nosotros queremos? Y bueno, pensamos a algo, un proyecto de vida a largo plazo. Y entonces, duramos una semana hablando. Una vez que vuelvo del trabajo, me encuentro a mi esposa llorando y estábamos recién casados.
Entonces, no entendí qué pasó. A lo mejor quiere divorciarse, le pasó algo a los papás, a la mamá, no sé qué pasa. Le pregunté y ella me respondió, mire, he estado pensando en qué deberíamos nosotros invertir todas nuestras fuerzas ahora que estamos jóvenes para futuro. Y llegué a una conclusión. Nosotros cada uno diría, mira, ocupo una casa para no terminar como mis papás, para no terminar como mis hermanos, para no terminar como aquella persona que tiene que andar de casa en casa alquilando. Otros dirían, tengo que hacer un ahorro para cuando esté viejo, porque la pensión no voy a tener, si voy a tener, etcétera, no importa. Otros dirían, viajemos por el mundo, divirtámonos, no tengamos hijos. Y así cada uno con su pensamiento. Ella le dijo, yo quiero, invirtamos en que nuestros hijos sean temerosos del cielo de verdad. Y que hagamos todo lo posible que esté en nuestras manos para que nuestros hijos sean de verdad temerosos del cielo. Y eso incluye estudiar, que usted estudie en la casa y fuera de la casa, que use de acá, que honremos a los Talmidei Jajamim, que tengamos mayor seniut, que guardemos vida y en especial que recemos como locos por nuestros hijos. Y además que también tomamos decisiones en la educación de ellos. Nosotros normalmente hubiéramos pensado en una universidad o algo así. Pues ahora no. Ellos van a ir al Heider, donde lo acepten. Heider temeroso del cielo. Vamos a ver quiénes son los maestros y demás, y cuál es el nombre de ese Heider y cómo la gente lo reconoce o lo conoce más bien. Y así mismo con la yeshiva, y vamos a procurar una cala temerosa al cielo, que lo ayude también a ser temeroso al cielo. Dice el hombre, en aquel momento mi corazón se partió en pedazos. No porque él es un israelí normal, que no quiere nada con el judaísmo, que cree como dicen allá, somos un pueblo libre en nuestra tierra, libre de la Torah, libre de las mitzvot, libre de la halajá, y son muchos jeronim allá. Los que creen que la historia del Estado de Israel es muy limpia, pues están equivocados. No, no es por eso, es por la sinceridad de ella. Es por esa sinceridad. Y entonces él de inmediato le dijo, yo pensé lo mismo, aunque no era cierto, pero él acaba de decir en su corazón que ella tiene la razón. Yo pensé lo mismo y quiero entregarme totalmente en que nuestros hijos sean siervos de Shem. Que eso es lo que tenemos que hacer. No importan los viajes, no importan las casas, no importan los carros, no importan los negocios. Lo único que importa es que después de 120 años, o sea, en el día que la persona muere, podamos llegar al cielo y decirle a Hashem, nos entregaste hijos como responsabilidad, no como un derecho, como responsabilidad. Y nos encargamos de esos niños con todas nuestras fuerzas y hicimos de ellos los mejores judíos posibles. Bueno, esa es la primera historia. Vamos a ver la siguiente. Los invito a que se queden. Son varias historias. Es un audio o un video más bien largo, pero aquí hay muchas historias fuertes de cómo el rezo cambia todo. La otra historia es, para que ustedes entiendan, a veces nosotros, los que somos padres, pensamos que nuestros hijos pueden hacer lo que quieran. Ellos son libres. Y a veces los padres nos vemos reflejados en ellos. Entonces decimos que no voy a hacer lo mismo que mi papá, mi mamá hicieron, que él no va a sufrir lo que yo sufrí, que él va a tener decisiones propias, etc. Y a veces esas decisiones que nosotros tomamos, las tomamos quitándonos de encima nuestro ajariut. En hebreo se dice ajariut, es responsabilidad. Una vez había un hasid que fue a un rebe grande de Estados Unidos y le dijo a aquel hasid al rebe, problema. ¿Cuál es el problema? Mi hijo ya tiene 8 años y no quiere decir Birkat Hamazon.
No hay forma. No sé si pegarle, no sé si gritarle, no sé qué hacer. El Rebbe le quedó viendo y le dijo, no, el problema no es su hijo. Entonces, ¿quién? ¿Mi esposa? ¿Quién? ¿El Heider? Y dijo, el problema es usted. Comience usted a decir Birkat Hamazon con Kavaná, respetando la mitzvah, respetando a Hashem, dándole un valor a la mitzvah en voz alta, y usted va a ver cómo su hijo va a cambiar. Pero usted no es el ejemplo para su hijo. Para usted, rezar, Shabbat o lo que sea que tenga, a lo mejor no le da el honor que se merece la mitzvah porque Hashem lo mandó. A lo mejor, inténtelo. Al final, sabemos el resultado, así fue. Él comenzó a decir Birkat Hamazon como tenía que decir, y entonces su hijo comenzó a decir también Birkat Hamazon. Es diferente cuando en la casa se escuchan cosas y fuera de la casa. Entonces, ahí vemos una historia también, cómo es que una persona logró esto. Hay otra historia muy interesante. Esto tiene que ver con el tiempo en el que se formó el sionismo, el Estado de Israel. Es muy interesante. En aquella época había un rabino increíble, un rabino que venía directamente desde un rabino que venía directamente de Lita, el gran Hazon Ish, Talmid de Rab Chaim Oizer, Lita, una ciudad llena de Talmid de Jajamim, el movimiento de los Litaín, sabemos, lleno de Talmid de Jajamim. El rabino, el Hazon Ish, Rabbi Ishaya Karelitz, de Jutoy alguien aleno, escribió el libro Hazon Ish. Increíble ver lo que ese hombre sabía, increíble pensar lo que una persona puede tener en su mente, increíble, yo ni siquiera me lo imagino. O sea, si yo tuviera un poquito de edad, creo que andaría en el cielo. Eso era el Hazon Ish era un hombre increíble. Había un hombre que salió de la Shoah, que no era religioso, y él trabajaba como el guardaespaldas de Ben Gurión. Este nombre, Ben Gurión, es muy popular, mucha gente lo ve como una figura de Israel y demás. Bueno, allá cada uno, como dicen por ahí en Jerusalén, se juntó y alguien hablado, que su sejut lo proteja a él. Este hombre, que era el guardaespaldas de el Hazon Ish, de Ben Gurión, era un hombre que no guardaba Shabbat nunca. Su esposa tenía una costumbre muy pequeña, que decidió y que ella guardaba, y eso era lo que la tenía ella con esa conexión al judaísmo, que era el encendido de velas en el Shabbat. Eso era todo. Y ella hacía eso porque ella veía a la abuela, vio a la mamá, vio a las hermanas. Ella hacía lo mismo, que era encendía las velas, y en el momento que encendía las velas, se tapaba los ojos y le rezaba a Hashem y lloraba. No es una encendida de velas como mucha gente hace. Que Chal Shalom llega y encienden las velas, las mujeres en especial, rápido le Adrik Nerso Shabbat, se acabó. O sea, ya mucho. Las mujeres judías temerosas del cielo se quedan minutos y a veces horas rezando la Hashem en ese momento. Es una mitzvah de ellas, especial de ellas, y esa mitzvah súper importante e increíble el poder que tiene. Bueno, ella decidió que en el momento en que ella hacía la bendición y hacía el rezo, iba a rezar que sus hijos fueran como aquella persona que es muy admirable. O sea, esa persona que ella dice, yo la admiro, esa persona es apta de admiración. Yo quiero que alguien sea como él. Es apto a seguir sus caminos. Entonces, cuando el esposo llegaba a trabajar, siempre le hablaba cosas maravillosas de Ben Gurión. Ben Gurión es tan inteligente, Ben Gurión es esto, Ben Gurión es lo otro, aquí y allá. Bueno, entonces ella pensó que sus hijos fueran como Ben Gurión. Una vez, sabemos que hubo el Hog Togato Humanitó, que esto fue en el tiempo de Ben Gurión, que Ben Gurión se reunió con el Hazon Ish, y era un tema muy importante. Ben Gurión
se reunió con el Hazon Ish y el guardaespaldas estaba ahí. Y el Hazon Ish, que sabemos que era un hombre increíble, logró convencer, y no solamente convencer, sino dejar sin palabras a Ben Gurión. Y a partir de ese momento, Ben Gurión dijo, no, vamos a hacer el Jok, la ley, Torah Manutó. A los Talmidei Jajamim, a los religiosos, se les mantiene. Ahí comenzó esa ley y tuvo que cambiarle el pensamiento a todo el sistema. Y lo logró. Pero Ben Gurión hablaba maravillas del Hazon Ish. Y el hombre, este hombre que era el guardaespaldas de Ben Gurión, también quedó asombrado. Y dado que Ben Gurión quedó todavía más asombrado del Hazon Ish y nunca había visto él a Ben Gurión hablar tantas maravillas de alguien, de ninguna persona, entonces él comenzó a admirar el Hazon Ish y le contó a la esposa. Ben Gurión quedó impactado de haber conocido al Hazon Ish. Ella dijo Hazon Ish, no sabe quién es Hazon Ish. Pero si él quedó impactado, entonces vamos a comenzar a rezar que nuestros hijos sean como el Hazon Ish. Así ella comenzó a rezar, ella no le dijo nada al esposo. Sucedió que años después, sus hijos volvieron en Teshuvah. Parte de sus hijos, no todos. Y entonces, una vez, desde que ella falleciera, le preguntaron a sus hijos qué mérito tenía ella, que parte de su familia, sus hijos volvieron a Teshuvah. Ella no entendía nada. Sin embargo, le dijo, yo lo único que sé es que yo encendía velas. Y cuando encendía velas, al principio deseé que mis hijos fueran como Ben Gurión. Pero después vi que había alguien más grande que Ben Gurión. Y que Ben Gurión lo admiraba a él. Y que se le llamaba el Hazon Ish. Entonces comencé a rezar con todas mis fuerzas a partir de ese momento que mis hijos fueran como el Hazon Ish. Y bueno, sí, salieron como el Hazon Ish. Volvieron en Teshuvah, estudian Torah, temerosos del cielo. Lo vacilón, muy vacilón, es que los TEM, que no son TEM, son muy cerrados y van en contra de ciertos movimientos. Bresley es uno, Chabad es otro. Estos que ella le pidió a Hashem que fuera como el Hazon Ish, terminaron siendo Bresley. Entonces, no voy a decir que el Hazon Ish era Bresley, pero algo hay por ahí. Bueno, esta es la otra historia. Otra historia. De verdad, les agradezco que continúen en el video, porque no cualquiera se queda hasta aquí a estudiar conmigo y a escuchar historias tan interesantes. La historia es de dos personas que salieron de la Shoah, amigos, venían de Polonia, llegaron a Estados Unidos. En aquella época, después de que salieron de la Shoah, no había una ley que los protegiera a ellos y que por religión no tuvieran que guardar Shabbat o alguien. Entonces ellos encontraban trabajos en Nueva York, pero después del viernes ya no tenían trabajo. ¿Por qué? Porque iban a faltar. Cada uno llegaba con la plata que les daba y hacía Shabbat. Uno llegaba a decir, en Shabbat, llegó Shabbat. Incluso sabía que la próxima semana no iba a tener trabajo. Sabía, iba a buscar y Hashem le iba a proveer, porque en realidad el trabajo no es el que me da a mí el sustento, de Hashem. El trabajo simplemente es un ishtadlut, es un esfuerzo. Sin embargo, el otro, en Shabbat, se estresaba. Shabbat. Llegó Shabbat y ahora no hay trabajo. Este ambiente hizo un cambio en las generaciones. Los hijos de este, que era un Hasid Satrim, si me acuerdo. No era de Polonia. No era de Polonia. Era de otro país, de Hungría, creo que era. No de Polonia. Era Hasid Satrim. Sus hijos salieron de Hamid Muslim Nesh por la Torah. El otro, sus hijos, Hashem Merachem, salieron del camino de la Torah. Una vez ambos se encontraron frente del rey, el Dibre Yoel, se estudian en Alenu, y entonces el Dibre Yoel les dijo a ellos, aquí hay una pequeña diferencia, usted también se esforzó y él también se esforzó, pues guardaron Shabbat, pero él guardó Shabbat con alegría, y cada vez que perdía el trabajo, decía, Baruch Hashem, Shabbat, él, su Mesirut Nefesh, es con felicidad. Usted, cuando salía de Shabbat, o llegaba a Shabbat, más bien era como de trabajo, Shabbat. No hay trabajo, Shabbat.
¿Por qué no hay que trabajo? Por Shabbat. Le pesaba. Sus hijos vieron esto. Y entendieron que Shabbat pesa y que no es bueno. Los hijos del otro vieron otra cosa y entendieron que Shabbat es importante. Y se esforzaron por guardar Shabbat y se esforzaron por guardar la Torah. Entonces son dos cosas diferentes. El ejemplo que los papás tienen que dar. El ejemplo no es algo que nosotros podamos imaginarnos. Una palabra mal dicha cambió el destino del hijo. Y los papás muchas veces piensan, no, es culpa de él, es culpa de los amigos, es culpa de esto. El rey Salomón dice, Hanok Lanahar al Pidarko, Gam Yaskin, Yaskin lo Yasur Mimen. Eduque al niño según su camino, también cuando sea anciano, no se apartará de su camino. ¿El camino de quién? Del niño, no suyo, del niño, cargó de él, del niño. ¿Por qué? Porque cuando yo lo educo a él, no lo educo para que sea igual a mí, no lo educo para que sea una persona que piense igual a mí, lo educo para que él sea una persona apta, para que él crezca y sea una persona grande, lo que quiera hacer, no importa, lo que él quiera hacer en el temor del cielo. Pero bueno, esto es algo muy profundo. La gente a veces no lo entiende. Quieren que sus hijos sean la copia de ellos, que le guarden rencor a las personas que le guardan rencor, que se vistan como ellos dicen, que piensen como ellos piensan, que crean que la lógica del mundo es como ellos. Entonces muchas veces ustedes ven los hijos y las hijas de ciertas personas con una copia exacta de sus padres. Y eso puede ser bueno, puede ser malo, cada uno sabrá. La última historia. Y ya aquí paramos el video. Y gracias de verdad por acompañarme hasta aquí. La última historia es la persona que vivía en Eretz Israel, Sid Sanz, si me acuerdo mal, tuvo 10 hijos varones y todos salieron Dayanim. Sabe que es un Dayan, sabe que eso no es vacilando, no es un estudio que sí, algo así, no, que no, o sea, hay que entrar en su guión de cosas increíbles, no es un vacilón, de verdad es algo, es una cabeza, la persona tiene que tener una cabeza grandísima, muchos ciatos de Shmai. Quien es Dayan, de verdad, se merece todo el colacabot porque estudió una Torah muy difícil. Pero todos los asiduos no entendió. La familia santa de fulanito, el fulanito no sabe leer, fulanito no sabe leer. Entonces, ¿cómo fue que hizo? Tal vez era un de cristal. Eso fue. O a lo mejor su esposa. No sabemos qué fue lo que hizo. Una vez llegó un hombre y le preguntó a él, y él dijo, no sé, yo no sé. Entonces decidió ir a preguntarle al rabino. El rabino, uno de los hijos. Y el rabino le dijo, ¿cómo usted piensa que mi papá es una madre? Eso solamente se lo cree usted y la gente que no lo conoce. Nosotros todos vivimos y lo vimos a él. Yo sé que es ver a mi papá llegar de trabajo cansado porque tenía que mantenernos. No se come del aire. Tenía que mantener a 10 niños, la casa, a la esposa y a él mismo. Y aún así, después de un largo y arduo día de trabajo, agarraba la Guimará, la abría y estudiaba hasta que se quedaba dormido en la Guimará. Yo nunca vi a mi papá dormir en la cama. Siempre lo vi dormido en el extender, en ese lugar donde ponen los libros, dormido con la cabeza pegada a la Guimará. Él estudiaba hasta que se le acababan las fuerzas. Y eso porque tenía que trabajar. Porque si no hubiera tenido que trabajar, hubiera sido una persona que estudiaba 20 horas seguidas sin ningún problema. Entonces fueron y le preguntaron y dijeron, ¿eso es cierto? Usted nos estaba ocultando esto, usted sabe un montón de Torah. Dijo, no, en realidad yo no sé Torah. En realidad, yo sé que tengo un sentimiento por la Torah. Yo quisiera haber podido estudiar Torah, pero no puedo. Y así un montón de personas que han querido estudiar Torah y no pudieron. Lo que sé es que pude agarrar la Guimará, abrirla y ponerme a meditar en qué tan bella es la Guimará, sus letras, la forma que están los Tosafot, Rashi, sus números,
que la Gemara está escrita en números también, dividida en números, folios, en letras hebreas, ver todo lo alrededor, abrir hacia atrás, ver que ahí hubieron rabinos que estudiaron y pusieron ahí sus explicaciones. Todos los días, después del trabajo, yo me sentaba a observar la Gemara, a admirar la Gemara, y podía durar horas. Al final me quedaba dormido. Los hijos nunca entendieron. Su papá no sabe leer, no sabe nada, pero su papá es el ejemplo de cómo honrar la Torah, de cómo honrar los libros, de cómo invertir el tiempo. Esto es algo, son cosas, no es una cosa, son cosas. Acabamos de hablar ahorita 5 historias, 5 cosas que hacen que la persona va a tener hijos aptos. Aptos me refiero en el servicio de Hashem, porque podría ser un doctor, un abogado, un ingeniero, un arquitecto, un psicólogo, todo lo que ustedes quieran, todas las profesiones, físico, todo lo que ustedes quieran. Pero en el tema espiritual, es un don nadie. Al final, señores, después de 120 años, me refiero al día de la muerte, la persona no va a agarrar con él todo lo que estudió en la universidad, no se va a llevar con él todos los negocios que hizo, no se va a llevar con él todos los títulos, no se va a llevar con él todos los años de experiencia, se lleva solamente las mitzvot que hizo en este mundo. Eso es lo único que se lleva. Y les digo aquí, esto del Zohar HaKadosh, en el área HaKadosh también lo menciona mucho, en el Olam Haba, la persona lo que hizo en este mundo se acabó. Eso es todo. Ya no puede subir más, no puede bajar más. Eso es todo. Lo que hizo en este mundo, eso es lo que tiene. Pero hay una sola cosa que lo puede hacer tener más mérito y más cosas en el Olam Haba, y que es sus hijos. Sus hijos. Y así dice la verdad cuando menciona la explicación de la palabra Amalén, nuestro esfuerzo. Elo Abanim. Esos son los hijos. Nuestro esfuerzo es que nos esforcemos en los hijos. Nuestro esfuerzo no es el trabajo. Nuestro esfuerzo no es nuestra esposa, no es los estudios propios, son nuestros hijos. Ese es nuestro esfuerzo. Con eso vamos a subir al cielo y decirle a Hashem, que está en esto me esforzando, en mis hijos que también son sus hijos. Y esos hijos van a tener nietos, y los nietos van a tener nietos. Todo porque yo de verdad tomé la decisión, con su ayuda, lógicamente, principalmente, de entregarle a usted, mis hijos, con la responsabilidad que usted me dio. ¿Verdad, Hashem? Les deseo a todos que podamos tener, quien ya tiene hijos aptos en el servicio de Hashem, no solamente aptos como personas, sino como bien siervos de Hashem, y que podamos mejorar nuestros caminos y ser un ejemplo para nuestros hijos. Hasta luego.